Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Trama, bienvenidos a este espacio pequeño de media hora donde analizamos y les informamos acerca de todas las actualidades del país, políticas y económicas. También a veces nos metemos en lo local. Se puso tan de moda el Zoom en las últimas semanas con el alegato del fiscal Luciani que Javi García, para no desentonar con la moda, se volvió a conectar por Zoom. Javi, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, me parece que el tren de las últimas 24 horas hay que seguirlo, la gente está mirando de esta forma las pantallas, nosotros tenemos que replicar el modelo y también, bueno, la voz impostada, ¿no? Que no es una cuestión de salud. Bueno, no tenés COVID, ¿no? No, por ahora ya no hay más hisopado, ¿no? Por ahí uno ya lo tiene, ya no controla más a nadie sobre eso. Vamos para empezar este programa y entender un poco lo que pasó con los alegatos del fiscal Luciani y con las respuestas de Cristina, antes de meternos en el largo discurso de Cristina de este mediodía. Vamos a hacer esta introducción de un minuto, apenas un minuto, acerca de todo lo que fue la obra pública y esta causa de vialidad. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a mi mano derecha, en materia de obras públicas, que es José López. Hace poco yo planteaba un caso de corrupción que hubo en Argentina, de un señor López que salió con $9 millones y una ametralladora una noche de su casa. Hasta acá es una historia normal. Cada uno lo encara como puede, yo como dulce batata, él salió con 9 millones y la ametralladora. Que José López tiraba bolsos en el convento. Te voy a agradecer mucho esa pregunta. Vos sabés que yo estaba en Calafate y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. ¿Me puede dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. López tiene los 9 millones y no le molesta. Y sale esa noche. Comete el error de su vida. Elige tirarlos a un convento en vez de tirarlo a una sinagoga. Jacobo, no recen más, se nos está cumpliendo todo. A mi mano derecha, en materia de obras públicas, que es José López. Esos 70.000 millones de pesos que se gastan por año en subsidios, va al mercado interno. No es plata que se la lleva debido, o el gobierno, o la caja. Para mí la caja es Juan Carlos Pessoa, que es el secretario de Hacienda, a que tenemos que peregrinar con José a pedirle que nos libere una moneda. Creo que lo odié en ese momento, José López. A Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa, que concurren de manera real. Un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Tremenda la actitud de Cristina ahí, ¿no? Esto fue hace 2 años. Fíjate el tono desesperado de aquel momento, muy similar, tal vez un poco menos al tono desesperado o al manejo desesperado que también tenía en el día de hoy, ¿no? Incluso lo que la hizo cometer muchos y graves errores. ¿Cuáles son esos 4 o 5 puntos, Javi, que anotaste que valen la pena explorar un poco acerca del descargo de Cristina Kirchner? Mira, creo que el más importante de todos es que no negó los hechos. Sí, por supuesto, negó que la alcanzaran a ella como la máxima responsable de una sociedad ilícita, pero no negó los hechos. Incluso reconoció la connivencia entre sus propios funcionarios, en este caso José López, y los empresarios, aunque por supuesto solo mostró la parte de los empresarios vinculados al macrismo. Y fíjate qué curiosa la contradicción de Cristina. Para Cristina, Nicky Caputo es Macri, y está muy bien que así sea, pero para Cristina Lázaro Báez no es Kirchner, o José López no es Kirchner. O sea que es una contradicción que para ella es muy claro de un lado, pero lo de ella no es tan claro. Toda una simbología, lo que mostró de José López y el reconocimiento de la connivencia para las obras públicas entre los empresarios y los que eran sus funcionarios. Claro, no solo hablaba de la obra pública, después, como bien remarcás vos, Cristina intentaba hacer responsable quizás de otros posibles delitos, entre ellos a su ex marido o a su marido, difunto marido. Exacto. Cuando habló de una negociación con Manieto, que lo recibió en la Casa de Gobierno. Pero mejor lo vemos y después tratamos de hablar y analizar un poco lo que dijo, hasta dónde llega la estrategia de Cristina Fernández.
Lo escuchaba al fiscal Luciani decir, porque iba un empresario, y mencionó a Sebastián Eskenazi que iba a Olivos. Sí, Sebastián Eskenazi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Te pregunto a vos, Javi García, y a nuestros seguidores que siempre están muy informados. Acá se acaba de caer una bandera del kirchnerismo, ¿no? Donde nunca habían admitido este gran negocio que le habían dado al Grupo Clarín en este caso. Bueno, eso que decís es muy cierto, porque ella reconoce que fue el mejor negocio que le entregaron a Clarín. Pero en algún sentido lo que dice es, ¿por qué se fijan solo en que las visitas de Eskenazi, que era un hombre vinculado a esto, y no se fijan en las visitas de Héctor Manieto, reconociendo la visita de Manieto y como diciendo, lo están protegiendo a Manieto porque es esta cosa de los poderes hegemónicos que buscan voltearla y están haciendo una interpretación sesgada de todos los hechos que están en el expediente. Pero lo cierto es que en este decir de todo y tratar de confundir a todos, reconoce estas viejas banderas del kirchnerismo. El famoso Clarín miente, bueno, el negocio se lo dio Néstor. Sí, algunos puntos importantes a destacar, porque creo que acá la información está por sobre todo más allá de la opinión. Lo que ocurrió ayer con el fiscal Luciani es un pedido de condena. No quiere decir que Cristina esté condenada, ni siquiera que en los términos normales previos a las elecciones Cristina esté imposibilitada de participar en una elección. Entiendo que cada uno lo pueda celebrar o no, quizás que venga en el funcionamiento institucional del país, está perfecto, pero lo importante es aclarar la información, el dato, ¿no? Exactamente. No fue una condena lo que sucedió. No, es solo un pedido del fiscal y ha ocurrido muchísimas veces donde los fiscales piden condenas y después los tribunales determinan la absolución, el sobreseimiento o incluso al revés. A veces los tribunales dan más penas que incluso las que solicitó el fiscal. Solo es la opinión del fiscal, que es una parte interesada, que es la parte que acusa, en este caso, a Cristina Fernández y a todo el resto de los imputados. Otra información y algo que empieza a tomar fuerza es una información que dice nuestro mentor periodístico, en tu caso es un poco más, que es Roberto García, el periodista Roberto García. Sí. Esta posibilidad del indulto de Alberto Fernández. Sí. Esa posibilidad, obviamente que circula, obviamente que la están estudiando, pero déjame decirte que es muy improbable que eso suceda. Una cuestión legal y de plazos, sobre todo de plazos, porque para que pueda existir indulto tiene que existir una sentencia firme. Para eso estamos hablando de lo que vos bien recién decías, falta la instancia de que el tribunal la condene, estamos hablando recién a fin de año. Al tribunal de primera instancia. Después claro, el tribunal iría a una cámara de apelaciones, esto estamos hablando, recién lo tomaría en julio del año que viene, un año más para que se pronuncie esta cámara de apelaciones, y después iría a la Corte Suprema de la Nación, que no tiene plazos para resolver. Con lo cual estás hablando de, con viento a favor, la condena quedaría firme para condena en el caso de que sea condenada, como mínimo dentro de 2 años. Ya no sería, salvo que alguno piense que Alberto puede ser reelecto, ya no podría ser Alberto Fernández el que firme el indulto de Cristina. Y ahí la cuestión legal es que hay una interpretación de que los delitos de corrupción no pueden ser indultados. Claro. Esto es una discusión constitucional que podría llegar a surgir en el caso de que a Cristina la busquen indultar. También sería esa cuestión, iría a la Corte Suprema para ver si es un delito pasible de indulto o no. Con lo cual estamos aventurándonos muy pronto para algo que no es un problema para por lo pronto, ¿no? ¿Los delitos de corrupción prescriben? Los delitos de corrupción no prescriben según el artículo, creo que es el 36 de la Constitución Nacional, que habla del enriquecimiento porque afecta el orden democrático. O sea que siempre queda vigente el delito. Puede ser condenado en 50, si no tiene plazo para poder condenarlo. Claro, son interpretaciones que tendrá que hacer la Corte Suprema porque todo es gris, porque no olvides que son reformas que se agregaron en la reforma constitucional del 94. Entonces habrá que ver si se, por ejemplo, porque Menem sí prescribió la causa de Menem de corrupción, porque el delito era precedente. Habrá que ver en estos casos qué toma la Corte Suprema si falla en favor de la imprescriptibilidad. Ese delito fue antes de la reforma de la Constitución. Exactamente, entonces sí prescribió. Bueno, habrá que ver en el caso de Cristina. Déjame avanzar con otra información, porque más allá de la puntualidad de Cristina,
que obviamente es una de las ollas más grandes que se han destapado en cuanto a materia de corrupción y de sobreprecios y de meternos en un terreno turbio, al menos, como mínimo, se destapó la olla de la obra pública, que habla más de un sistema, que no solamente estalló acá en la Argentina, estalló en toda América. El caso de Brecht fue muy importante en América Latina. Han terminado expresidentes suicidados por esta causa. Volteó gobierno. Otros tantos presos. Entre ellos también había una acusación sobre Lula da Silva, que después podemos hablar acerca de Lula y cómo Cristina Kirchner mira todo el proceso legal y judicial de Lula da Silva, que terminó preso y después lo popularizó nuevamente y podría llegar a ganar las elecciones este año. Otro capítulo. Pero hablemos de la plata, que siempre se ha hablado tanto, de cuánto se han robado en la Argentina. Se ha dicho un PBI, se han dicho cifras millonarias, pero hay dos economistas, uno en particular que conversa mucho con nosotros, que se llama Ariel Korenberg, que es economista del CONICET y también de la Universidad de Buenos Aires, donde hizo un informe en el año 2018 de cuánto sumaría en dólares, miles de millones, la cantidad de plata que se robaron de la Argentina. Y algo mucho más interesante, ¿para qué serviría todo ese dinero que desapareció de nuestro país? ¿Cuánta plata calcularon, estimaron que corresponde a la corrupción en una década? Sí, efectivamente, en una década nosotros estimamos 3.600 millones de dólares por año, alrededor de 0,8 de PBI anual, de tal manera que acumulado al 2015 en su momento, daba más o menos 8 puntos de producto, hoy está arriba de 12 puntos de producto. De tal manera que de disponer de ese dinero hoy en el Banco Central no hubiéramos recurrido al Fondo Monetario o se hubiese moderado el aumento de tarifas y una serie de medidas que influyen e impactan realmente en el nivel de vida de los argentinos. Me lo dijiste de una forma anual. En 10 años suman 36.000 millones de dólares. Así es, así es. Lo hicimos en base al testimonio de los arrepentidos, así como el testimonio mismo de Julio López, por el caso Cuadernos hablo, el ex secretario de Obras Públicas, que reveló que este esquema alcanzaba también a las provincias y municipios. Este importe que calculan en una década de 36.000 millones de dólares, ¿qué se podría hacer en la Argentina? ¿Es el equivalente a qué otros ejemplos, digamos? Primero, a nivel macroeconómico, quiero ratificar. Argentina no hubiese necesitado recurrir al Fondo Monetario Internacional, por lo menos en la magnitud en que se recurrió, de disponer de estos ahorros. Es decir, que de disponer de esos dólares en el Banco Central, hoy la inflación sería mucho menos de la que tenemos, porque el país demostraría primero que es menos corrupto, o en la pandemia, otorgaron bonos a los médicos que le impiden, bonos de 5.000 pesos, que le impiden acceder al dólar ahorro. Con estos dineros se hubiera dado, primero, un gasto público COVID que fue el menor de América Latina, de 3 puntos de producto. Se podría haber dado muchísimo más, como en Chile, que fue del 18 puntos de producto. Quisiera resaltar, Ariel, todos los países tienen corrupción. Por supuesto que los autoritarios tienen muchísima más corrupción que los democráticos, pero el punto es que en Argentina impacta directamente la magnitud, por no tener límites al poder. Gracias, Ariel Korenberg, por tu información, porque hicieron un informe serio, bastante detallado de cómo llegaron a este cálculo, y además interesante lo que revela, ¿no? Que demuestra que la corrupción mata. Hay una frase que ya conocemos, se ha hecho popular con la tragedia de Once, pero mata, saca soluciones, digamos. Fíjate todo lo que se podría hacer con ese dinero, ¿no? Y fíjate que interesante que esto decía que todos los países tienen corrupción. Pero la particularidad de lo que está sucediendo en la Argentina es que se está demostrando, o es lo que está acusando el fiscal, de que se había montado un sistema para saquear las cuentas del Estado, porque desde el propio poder, la propia fórmula presidencial, el propio Néstor Kirchner, creó a un empresario que no existía, que no tenía conocimientos, lo creó, lo convirtió en un megamillonario, le dio el 80% de la obra de Santa Cruz y encima de esas obras no se construyeron, les redeterminaron los precios. Por eso no es lo mismo que el caso que vos decías recién de Lula. Lula es corrupción como la que se conocía hasta este caso, tal vez, que es le regalaron o le reformularon o le reformaron un departamento en un determinado, exacto, en un determinado lugar, en lo que se conocía como el famoso retorno. ¿Te acordás que era la década del 90? Sí, sí. Siempre se conoció. Estaba, perdón, el famoso 15, que a tales funcionarios le decían celular,
Porque llevaba el 15 adelante. Había que agregarle el 15, exacto. Exactamente. Esa es la corrupción que se conocía en el país, que se conocía en los países vecinos, en muchos países del mundo. Lo cierto es que este sistema del que está desmontando el fiscal Luciani o el que está acusando el fiscal Luciani entraña toda una novedad porque viene acompañado del poder político durante nada más y menos que 12 años. Javi, quería pasar algo que es curioso, también es interesante y un poco para distender, pero hablando un poco de historia, ¿no? Poniéndonos quizás un poco más contemporáneos, vos sabés que en todos estos actos de corrupción que nosotros hablábamos, que ya conocemos de hace 10 años, se popularizaron con la TV, quedan registrados en la historia. Por ejemplo, el kirchnerismo hizo el CCK donde funcionaba el correo, una obra que se han gastado millones, miles de millones, que la encabezaba Julio De Vido desde el Ministerio de Planificación y su mano derecha, como vimos en nuestro... Y Josecito. Josecito López, como también le decía Cristina. Vos sabés que esas firmas quedaron plasmadas en la inauguración en unas placas que tenemos, vos fijate, figura una placa de mármol en la inauguración de esta obra. Esto es en el CCK, que es el Centro Cultural Kirchner, el antiguo edificio del Correo. Ahí tenés todos los agradecimientos a Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, Teresa Parodi, que estaba a cargo de la cartera de Cultura, y el secretario de Obras Públicas, José Francisco López. Esto llegó en algún momento en un debate cuando estaba el gobierno de Mauricio Macri, en el 2016, de si se debía sacar esta placa de mármol con estos nombres. Este reconocimiento a López. No, ahí lo que dijo Lombardi me parece bastante atinado. Bueno, podés borrar la historia, es parte de lo que te define en la actualidad, ¿no? En el presente como país. No sé si querés agregar algo, porque tengo otras cosas. No, yo te quería agregar un datito de José López. ¿Sabes por qué esta cosa de que Cristina hoy lo acusó a López de como que era él solo funcionaba era casi un infiltrado macrista? Pero lo curioso, ¿sabes desde hace cuánto que trabaja José López con el matrimonio Kirchner? Y por lo menos 30 años desde Santa Cruz, ¿no? Desde el año 1990, su primer cargo como obras públicas, como funcionario de obras públicas en Santa Cruz con Néstor Kirchner. Claro. Bueno, fíjate vos si no hay una asociación mucho más directa que con lo que quiso interpretar o mostrar Cristina hoy. Eran de la camada inicial. Ahí estaba López, estaba Berni también. Para que te des una idea de los que venían de Santa Cruz. Pero continuando con esto de los monumentos a la corrupción, algo que alguna vez comentamos en este programa, y vos fíjate cómo marca la historia en la Argentina con respecto a los sobornos, la corrupción, el edificio que originalmente se llamó de Obras Públicas, que se encuentra en la mitad de la 9 de julio, que actualmente es el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social. Vos fíjate que ese edificio fue creado en el año... empezó a ser construido en el año 1933. Un edificio de más emblemático. Ahí se hizo la primera transmisión de televisión, hubo discursos históricos, el famoso renunciamiento de Eva Perón. Bueno, por eso están los cuadros, esas estructuras metálicas de Eva Perón. Bueno, vos fijate su arquitecto en el año 1933, cuando se termina esta obra, y es la imagen que estamos viendo, mandó a colocar en los vértices del edificio dos esculturas. Una, la que estamos viendo, que si vemos en detalle, tiene una caja, una especie de urna, y esto lo hizo manifestándose en contra y cansado de los reiterados pedidos de coimas y sobornos. Fíjense cómo la historia y la arquitectura habla acerca de parte del ADN de nuestra dirigencia histórica, siempre atado a la corrupción. Hay otra foto también, con las manos atrás y la caja delante. Como pidiendo la coima solapadamente, ¿no? Así se pedía la coima, era como una representación de cómo le pedían la coima. Curiosidades de la historia argentina. Y les propongo ahora un hecho mucho más cercano de la familia Macri. Mauricio y Franco Macri, en una entrevista con Bernardo Neustadt, Tiempo Nuevo, el programa, donde ya se hablaba, por supuesto, de la patria contratista, que hoy son cristianas, que perfeccionaron el sistema, se adueñaron del sistema, crearon ellos mismos el sistema. Fíjate cómo crearon el sistema de la construcción, que hasta se pusieron a construir personas como Eve de Bonafini. Sí, es cierto, Joclender. Sergio Joclender, Milagro Sala. Acabamos de conocer una vez más todo lo que ha hecho. El propio Lázaro Báez. El propio Lázaro Báez, que pasó de ser no banquero, como lo proponen algunos, monotributista, empleado de un banco.
del Exacto, Banco de éramos Santa Cruz, que, mira, casualidad, en algún momento tuvo una compra del grupo Petersen también pronunciados, que son las familias Skenazy, por la propia Exacto. Cristina en el descargo de esta tarde. Pero volviendo a lo inicial y retomando el antecedente de la patria contratista en la Argentina, les propongo este fragmento de mediados de los 90 de Franco y Mauricio Macri. Patria contratista, señor Macri. Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, quizás algunos errores que eran aprovechados, quizás algunas ingenuidades que eran aprovechadas, y ha habido una relación entre contratistas y proveedores del Estado muy confusa y seguramente no tan conveniente. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo mal llama patria contratista, ¿no? Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me hablan de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Usted ha pedido por ustedes? De otra manera. Doctor, tómeme la fiebre. Bueno, siempre decimos, para conocer el futuro, mirá el pasado, ¿no? Hablando de riesgo empresario, el otro día había un empresario importante que en una charla me decía, ex Argentina, exactamente lo que decía Neustadt. En Argentina los empresarios no conocen la palabra riesgo. Claro. Cuando vos veas, porque era a raíz del crecimiento de determinadas acciones, luego del advenimiento de Sergio Massa, con esta política de recompra de sus propias acciones, y era una movida arriesgada de los empresarios, me dijeron, no conocen el riesgo. Si hacen eso es porque tienen información del mapa que se viene. Nos queda creo que un minuto y no quería dejar de pasar por alto algo en común que coinciden varios intendentes, peronistas todos, hoy enrolados en el frente, todos de diferentes secciones electorales, todos del Gran Buenos Aires. Obviamente a la expectativa de lo que pasa con Cristina. Ellos están tratando en algunos casos de seguir con las reelecciones. Ahí están viendo quiénes van a ser los candidatos. Todos creen que va a ser Cristina. ¿Por qué no Alberto Fernández? Vos fíjate la incertidumbre que hay, ¿no? Donde todavía... Sí. ¿Por qué? Porque muchos meten en el tema de las elecciones como que son el año que viene a fines. No, a fines del año que viene se asume. Las elecciones van a ser a mediados del año próximo, o sea que falta menos de un año. Y ojo si no hay una reforma de que se adelanten las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí, aparte hay que empezar a lanzarse dentro de poco. Antes de irme, les voy a decir la información. ¿Qué es lo que esperan y lo que analizan? Es que todos están hablando de lo mismo. Javier Milei habla de ajuste, Juntos por el Cambio habla de ajuste y el gobierno nacional hoy hace el ajuste. Claro. ¿Qué es lo que creen? Todos están hablando de lo mismo, pero falta alguien que ocupe e inyecte, digamos, la plata en el bolsillo, lo que falta, como para tratar de recuperar el tiempo perdido. La realidad, que estando casi en septiembre del año 2022, con las elecciones muy cerca, hoy lo ven todo muy difícil. Les prometemos más información, Javi, que pueden seguir en nuestra... Sí, una cortita. El que quedó muy molesto con lo de hoy de Cristina fue su abogado Carlos Beraldi. ¿Por qué? Va a haber más novedades sobre eso. Bueno. Porque le entorpeció su defensa legal, su alegato político. Claro. Si vos repasás después, vas a ver que Cristina hizo algunos reconocimientos que él no pensaba reconocer en su defensa. La seguimos en nuestras redes sociales, probablemente con algún video, Javi, para explicar esto más, que nos quedó muy poco tiempo, estaba bueno para desarrollar un poco más la postura de Beraldi. Gracias por acompañarnos, gracias por opinar en nuestras redes sociales, siempre viene bien los nuevos seguidores, los comentarios y demás para saber que podemos repercutir a alguno de ustedes. Muchas gracias, chau. Presidente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En Lanús construimos futuro. Por eso apostamos a la educación. Estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡De familia! Te hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre, municipio. ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salud, capacitación, recreación. Acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Una política federal que a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de un ministerio nos ocupamos, y cuando hay gobernadores como Gustavo que se ocupan y que tienen esa visión dentro de su provincia también federal de distribuir la cantidad de viviendas en todo su territorio, la verdad que contentos porque aparte lo que nos propusimos de construir viviendas en un año se cumplió y esa es la tarea, y por lo tanto digo, voy a entregar 40 pero empezar a construir 97 más en este lugar. Bueno, más de 3.500 viviendas construidas con el gobernador y hicimos en ese camino.